buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Qué placer poder compartir una emisión informativa más de Noticias 7 junto a ustedes, y queremos contarle que ya arrancó el proceso de recuento de actas impugnadas, y en el Coliseo General Rumiñahui se encuentran nuestros compañeros Eduardo Córdoba y César García para traernos toda la información. Compañeros, muy buenas tardes, cuéntenos cómo avanza esta jornada. Gracias, Jocelyn. Amigas, amigos de todo el país, buenas tardes, 13 horas con 48 minutos. Está conmigo César García, que se une a esta transmisión que hemos venido haciendo desde muy temprano acá, desde el Coliseo General Rumiñahui, donde el Consejo Nacional Electoral, en un acto público, ha decidido escrutar el 100% de las actas impugnadas por las organizaciones políticas, la Alianza Suma Creo como el movimiento Alianza País. César, buenas tardes ya. Así es, Eduardo, nos unimos a este esfuerzo periodístico, el cual lo hemos llevado a cabo desde tempranas horas por la importancia. Se trata de, sin duda, un hecho histórico inédito, ya que el Consejo Nacional Electoral, sin precedentes, ha dado el paso para que se puedan revisar este recuento del 100% de las actas objetadas, tanto por la Alianza Creo Suma, también por Alianza País. Debemos destacar que hace pocos minutos se entregó un reporte preliminar al respecto de la totalidad de actas que se llevan recontadas hasta el momento. Se trata de aproximadamente 900 actas, estamos ya a esta hora bordeando las 1000 actas, hemos culminado con la provincia de Pichincha y en este momento se está dando paso a la provincia del Guayas. Así es, y que precisamente con lo anunciado por el secretario general del Consejo Nacional Electoral, entonces con estas 976 actas, ya como decía César, cerca de las 1000 actas escrutadas o revisadas o recontadas, se llega al 25.3% de lo que ha significado este esfuerzo que inició a partir de las 8 de la mañana con 45 minutos, hora en la que se dio inicio justamente a este proceso, a este trabajo, por 700 funcionarios, acompañados precisamente también de veedores, observadores nacionales, extranjeros, miembros de organizaciones políticas nacionales y también locales, cantonales, así como también veedores de la organización civil. Y precisamente al respecto del inicio de este proceso de recuento llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral, les tenemos el siguiente reporte. El presidente del Consejo Electoral aseguró que esto se lo hace con el objetivo de respetar la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas. Vamos en la jornada de este martes 18 de abril, histórico para el país, inédito para el mundo, a dar paso al reconteo de aproximadamente 1.275.480 votos. El recuento se hace al 11.2% de votos registrados en la segunda vuelta electoral del pasado 2 de abril. Vamos a dar paso al 100% de las actas objetadas por el movimiento Alianza País y al 100% de las actas objetadas por la Alianza Creo Suma. Juan Pablo Pozo aseguró que el CNE lleva adelante este recuento basándose en la legalidad y legitimidad. Por eso aclaró, no se trata de un proceso aleatorio o al azar. El recuento de cada uno de los votos se basa en la legalidad. Artículos 138 y 141 del Código de la Democracia. Los graderíos que debían ocupar los delegados de la Alianza Creo Suma estaban vacíos. Y sobre las denuncias de un supuesto fraude, Pozo refutó que si es que aquí hubo un fraude moral por tantas mentiras y tantas infamias levantadas alrededor del proceso electoral. De inmediato el coordinador de procesos electorales, Diego Tedo, hizo una explicación de cómo se llevaría adelante la revisión de cada paquete electoral. Se han instalado 177 mesas, cada uno con 2 funcionarios electorales que van a ser los que realizarán el escrutinio voto a voto de las 3.865 paquetes electorales que vienen de todo el país. Cabe mencionar que el traslado y custodia del material se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y contrario a lo que sucede en el interior del Coliseo General Rumiñahui, en los exteriores de este mismo escenario se apostaron un grupo de simpatizantes de la Alianza Suma Creo para protestar precisamente por este recuento de votos solicitado por la misma organización política.
partir de las 8 de la mañana, poco a poco se concentró este grupo de personas con banderas del movimiento Creo en los exteriores del Coliseo Rumiñahui, ubicado al oriente de la ciudad capital. Los ciudadanos y activistas políticos expresaron su rechazo al recuento de las 3.800 actas que impugnó su propia organización política, al indicar que ahora quieren el escrutinio del 100% de juntas. En las principales avenidas que cruzan por estas instalaciones, los miembros de la Policía Nacional se encargan de resguardar la seguridad y evitar desmanes. Hasta el mediodía, los principales líderes políticos de este movimiento de derecha, como Guillermo Lasso y Andrés Páez, no se dieron cita al lugar. Al contrario, esta organización empezó a disiparse. Olga Velasco, Ecuador TV. De igual manera se produjeron reacciones por parte del titular del Consejo Nacional Electoral, quien fustigó la campaña de desinformación propiciada por ciertos sectores. Anunció que estas difamaciones tendrán una respuesta en el orden judicial una vez que se culmine con todo el proceso electoral. Y si aquí ha habido un fraude, eso se llama un fraude moral, por tantas mentiras y tantas infamias inventadas en el proceso electoral. Aquí hay gente digna, aquí hay gente honesta. A mí me han dicho la imparcialidad del Consejo Electoral. Entendemos lo que significa este rol histórico con el país y así lo hemos hecho con todas las organizaciones políticas, dando claras muestras de neutralidad y de imparcialidad, reuniéndonos con todas las organizaciones políticas. Pero no le pidan al presidente del Consejo Electoral, Juan Pablo Pozo, que sea imparcial con la mentira, que sea imparcial con la infamia, que sea imparcial con el engaño, pero también con las amenazas. Hemos tenido funcionarios agredidos en la primera vuelta. Hemos tenido funcionarios que también son padres de familia, también son hijos, también son esposos, y vamos a defender la dignidad del ser humano y la dignidad de un proceso electoral que lo único que busca es el respeto a la voluntad de la gente. Sin duda nosotros hemos dicho que en este momento queremos que termine bien la etapa electoral, cuando ya no existan recursos. Entregaremos las credenciales y obviamente para que puedan posesionarse dentro de lo que establece la Constitución. El 24 de mayo el nuevo presidente y vicepresidente, 5 días antes los parlamentarios andinos y 5 días antes la Asamblea Nacional. Eso establece la Constitución, pero ya de forma personal, inclusive como institución, nosotros estamos analizando cualquier tipo de acción que tengamos que hacer, porque aquí se tienen que hacer responsables también de todo lo que ha pasado a través del proceso electoral. Que no se confunda la inmunidad con la impunidad, eso hay que decirlo de forma clara. 13 horas con 55 minutos. Hace pocos minutos, hace escasos momentos, el secretario general del Consejo Nacional Electoral, Fausto Holguín, dio a conocer con corte a las 13 horas los resultados que hasta el momento se lleva a cabo con este recuento de votos y de las actas impugnadas por ambas organizaciones políticas. Con corte a las 13 horas. Actas a recontar teníamos 3.865 que fueron aceptadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en objeción de las dos organizaciones políticas. Actas recontadas hasta el momento, 976 actas, con lo cual contamos con un porcentaje de avance del 25.3%. Dentro de los actores que están participando de este reconteo tenemos delegados del Movimiento Alianza País, 600 personas, delegados de la Alianza Creo Suma, 0 personas, observadores internacionales de OEA, UNASUR, AWEB y Uniore, 24 delegados. De la sociedad civil, autoridades, cámaras, cuerpos diplomáticos, academia y gobiernos autónomos descentralizados, 985 personas acreditadas. Cuerpo policial, 246. Militares, 403. Del Instituto Geográfico Militar, 25 personas. Medios de comunicación, 100 medios acreditados y funcionarios del CNE, 620. Con esto participamos de este día del reconteo 3.000 personas aproximadamente. De igual forma, representantes de la sociedad civil se han dado cita este día en el Coliseo Rumiñahui para presenciar este proceso de recuento de votos. Ellos han destacado este acto como una muestra de la transparencia y el respeto a la ley.
Los únicos ausentes fueron quienes objetaron la mayoría de las 3.865 actas que este martes se abrieron públicamente por parte del Consejo Nacional Electoral. Por lo demás, todos estuvieron presentes: observadores internacionales, nacionales, representantes de la academia, de los medios de comunicación, de la iglesia, así como los funcionarios del CNE, quienes estuvieron dispuestos en un número de 2 en cada una de las 177 juntas escrutadoras. Sí, tenemos que estar súper preparados porque no vamos a salir en todo el día. Pero en el Coliseo General Rumiñahui también estuvieron delegados del Instituto Geográfico Militar, organismo que imprimió el material electoral de todo el proceso. Lo hicieron para verificar las seguridades que implementaron en su trabajo. Ustedes saben que nosotros indicamos que teníamos un software de seguridad que nos permite hacer ciertos diseños de seguridad. Utilizamos tintas de seguridad y utilizamos papeles de seguridad. Por parte de los observadores internacionales, su presencia en el evento no fue nueva, sino la continuación de su misión en un proceso donde han constatado su transparencia en las 2 vueltas electorales, aseguran. Hemos recibido de muy buena gana la invitación del CNE para esta parte final de la elección ecuatoriana y que vemos muy bien en sus aspectos organizativos. Es por ello que para Abdullah Qasem, del Consejo Mundial de Derechos y Libertades, en el recuento de este día no existirían modificaciones fundamentales sobre la decisión tomada por los ecuatorianos del pasado 2 de abril. Que no van a hacer una grande diferencia o unas diferencias de miles de votos, que va a estar 1 voto, 2 votos máximo que tenemos en unas actas, nada más. Mientras que para los miembros de la sociedad civil, invitados este día como observadores nacionales, lo único que se espera tras este proceso es eliminar la confrontación en las calles, iniciada por las supuestas denuncias de fraude. Mensaje claro es que de verdad ante este reconteo que se está dando después simplemente confiemos y tratemos de apoyarnos unos a otros, porque de lo contrario es vivir un pueblo dividido y eso es lo que no queremos. El proceso avanza con la organización dispuesta por el Consejo Nacional Electoral y la presencia de las Fuerzas Armadas, quienes están a cargo de la seguridad y la custodia de las actas que ya han sido escrutadas. Alex Llanos, Ecuador TV. La presencia también de expresidentes del entonces Tribunal Supremo Electoral también ha sido importante aquí en este proceso de recuento de votos. Ellos han manifestado que la alianza Suma Creo han armado un show político, incluso al no asistir a este proceso que ha sido solicitado por ellos mismos. Luego de que el Tribunal Contencioso Electoral inadmitió el pedido de la alianza Creo Suma, en el que solicitaba el recuento total de los votos de la segunda vuelta y a la vez pedía la anulación del proceso eleccionario, el ex titular del extinto Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, aclaró que el pedido de la organización política era contradictorio. No se entiende esto de agotar esa instancia antes de que se termine este evento, porque de lo que aquí ocurra, había la posibilidad de recurrir para ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es cierto? Pero ellos se adelantaron acumulando indebidamente los recursos, es por eso que tuvo suficiente fundamento el contencioso para negarles. Criterio con el que coincide Nicanor Moscoso, también expresidente del Tribunal Supremo Electoral, quien añade que hasta a nivel internacional finalizaron los recursos sobre el proceso. Ya no tendría asidero un reclamo ante la OEA, la ONU no hace observación electoral, es decir, ellos no conocen. Dicen que el pedido de la organización política de derecha del recuento del 100% de las actas es ilegítimo. Pero si usted dice que en 3.800 hay problemas, ¿por qué hay que abrir las mesas en las que usted mismo dice que no hay problema? No hay un artículo que le diga a usted que puede pedir porque a usted se le ocurre o porque usted no está conforme un conteo universal. La ley prevé taxativamente que solamente se abre aquello cuya irregularidad se prueba documentadamente. Tanto Acosta como Moscoso califican que la inasistencia de la alianza Creo Suma, liderada por Guillermo Lasso y Andrés Páez, al recuento de votos, devela intereses particulares. Es precisamente un show político. Quieren quedar como víctimas para que así en el futuro los ecuatorianos consideren que a ellos se les robó las elecciones. O sea, esa es una estrategia. Los ex titulares del Tribunal Supremo señalan que el proceso en todas sus etapas ha sido público, lo que permite garantizar la transparencia del mismo. Olga Velasco, Ecuador TV.
Y como parte de este proceso de veeduría, de observación por parte de organizaciones sociales, miembros de la sociedad civil, por ejemplo, nos referimos a Marcelo Orellana Carrera, él es consultor en derechos humanos y también ha sido observador de procesos electorales en otros países. Nos contaba antes de estar al aire que ha estado en Europa en algunos otros procesos, ¿no? Cuéntenos un poco aquello y qué criterio le merece lo que ha ocurrido hasta el momento en este proceso de recuento de votos. Mire, por supuesto, los derechos políticos son también derechos humanos y son derechos fundamentales. En consecuencia, la institucionalidad tiene la obligación de sostenerlos, de promoverlos y de garantizarlos. En esa perspectiva he podido ver, observar formalmente procesos electorales en Guatemala, en México, en Colombia, en donde se han dado situaciones extremadamente importantes de consolidación de una América Latina democrática. En Europa igual, en donde ha habido cuestiones absolutamente notorias como el voto de los extranjeros. Yo mismo pude estar en algunos países, Francia, Suiza, viendo cómo esa democracia vibrante tenía como elemento fundamental el respeto a la sociedad, el respeto a la institucionalidad, la certeza de que la paz es el bien mayor de todas las sociedades y obviamente la institucionalidad y el voto, la responsabilidad del voto y el deber del voto se han transformado en esa expresión ciudadana de amor a la patria, de civismo y de cumplimiento con valores y responsabilidades. Este hecho a mí me parece absolutamente histórico. Primero, el resultado, la prueba de una institucionalidad fuerte, de un Consejo Nacional Electoral como autoridad electoral consolidada, que ha dado muestras de que es posible manejar con ética y con responsabilidad, y de otra parte la responsabilidad de la ciudadanía. Estamos muy de acuerdo en que haya habido esta situación, que despeja toda posible duda de lo que se haya dado, pero también nos preocupa enormemente que uno de los actores que solicitó este recuento no esté. Hay que ver esto desde el derecho que tuvieron ellos a hacer el uso de los recursos que estaba a su alcance y la responsabilidad, simplemente no estuvieron, muy lamentable como país. Ahora, Marcelo, también en otros procesos electorales en la región hemos visto que se han dado coyunturas similares, resultados de alguna manera ajustados, sin embargo siempre hemos podido observar el reconocimiento por parte de los contendores de cuando gana otra persona. Sin embargo, desde un inicio pudimos cronológicamente observar un sinnúmero de patrones en donde la Alianza Creo Suma desde el primer momento posicionaba la idea de un fraude. Posteriormente un exipol se pretendió utilizar como una medida para proclamar triunfador al candidato de Creo Suma. Mire, yo como ciudadano y como votante aclararía, es 250.000 de ecuatorianos los que le dan la victoria a Lenín Moreno. Entonces no es una victoria mínima, es una victoria significativa, lo que nos plantea el desafío de seguir construyendo sociedades en donde no solamente exijamos derechos, sino asumamos responsabilidades. Cuando entramos a un proceso electoral, asumimos la responsabilidad de aceptar los resultados. Si el pueblo ecuatoriano nos favoreció con el voto, si la mayoría, que puede ser la de un voto, determina la aceptación de la propuesta política, es de absoluta responsabilidad y de ética de la otra parte el aceptarlo, y eso debe ser así aceptado. Es la lógica del funcionamiento de las sociedades democráticas, es la lógica de funcionamiento de los actores políticos maduros, responsables, que hacen una propuesta al país, y aquí la última palabra tiene el ciudadano o la ciudadana, que con su voto decide cuál es el proyecto político que quiere que se ejecute en el país. Es absolutamente meritorio este ejercicio democrático, este ejercicio institucional. Yo saludo al pueblo ecuatoriano y felicito. Así es como se deben dar las situaciones, con total transparencia. Más de esto no podemos exigir, dándose el desarrollo del proceso técnico de reconteo de votos y cientos de miles de ciudadanos observando a través de los medios de comunicación y cientos y miles de ciudadanos aquí presentes con nuestra responsabilidad, observando que esto se desarrolle con total transparencia. Gracias, Marcelo. Bueno, en este caso ha sido el comentario y la impresión de una persona relacionada con el respeto a los derechos humanos. Eduardo, debemos decir que en este momento, hace pocos minutos, se acaba de anunciar ya la culminación de lo que tiene que ver con la provincia de Manabí, es decir, Guayas y Manabí se habían ya, Pichincha y Guayas se había realizado ya este reconteo y en este momento pasamos a Manabí. También destacar que son
junto a los 300.000 votos que se han revisado a nivel de las provincias, prácticamente el 15% de la totalidad de la votación. Es una cifra realmente importante que da cuenta de la transparencia y de lo importante de este evento que se está desarrollando en este momento. Cómo no, recordemos un poco lo que se anunció por parte del secretario general del Consejo Nacional Electoral, Fausto Holguín, que daba cuenta de un primer corte a las 13 horas, un 95.6% de las actas, más bien de las 976 actas que hasta el momento se han ya establecido en este recuento, un poco más del 25%. Y por supuesto, como decía César, pues Pichincha ya culminó con las 858 actas que fueron revisadas, así como también de las 736 que corresponden a la provincia de Manabí. En este instante ya comienzan a revisarse entonces las actas de la provincia de Manabí con 429 que han sido impugnadas, y posteriormente continuará la provincia de la Suay con 187, Los Ríos con 161 y así sucesivamente hasta llegar a Galápagos, que apenas conocemos, son dos actas que han sido impugnadas. Seguramente posterior a la culminación de la provincia de Manabí las cosas irán avanzando con mayor rapidez porque se trata de un menor número de votos a recontar. Debemos también decir que el ambiente aquí en el Coliseo Rumiñahui es de total normalidad. En ningún momento se ha eliminado esta cadena de custodia. Podemos observar que los estibadores en todo momento están siendo acompañados por los militares hacia las distintas mesas que, conforme al mecanismo que se ha planteado, pues levantan una cartilla roja e informan cuando ya han terminado el conteo. De igual forma, en el espacio que se ha dispuesto para que estén instalados los simpatizantes, militantes y distintos veedores y delegados de Suma Creo continúa vacío a esta hora. De igual forma, aquellos que se concentraron en horas de la mañana para hacer una especie de reclamo en los exteriores, pues ya no están presentes a esta hora. Nosotros nos mantendremos en este punto para continuar informándoles más adelante al respecto de cómo avanza este proceso de recuento de votación inédito. Y por supuesto, esté atento entonces a la programación de Ecuador TV, a nuestros reportes. Lo estaremos haciendo en el momento que la noticia lo amerite. Ok, ustedes continúan en estudios. Muchísimas gracias, César y Eduardo, por compartir esta valiosa información con nosotros. Ellos continuarán en el punto para poder actualizarnos sobre esta jornada que se vive en las instalaciones del Coliseo Rumiñahui de la capital, y nosotros hacemos una pausa. Enseguida regresamos. Esta persona está desaparecida. José Luis Valencia Ruiz desapareció el 21 de diciembre de 1995 en Miravalle, Tumbaco. Lo estamos buscando. Ayúdanos a encontrarlo. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Un espacio para el diálogo, el análisis y la opinión. Con los protagonistas, sus posturas, historias e ideas. En una conversación amena con Javier Lazo. Palabra suelta, este y todos los miércoles, desde las 22 horas, por Ecuador TV. Continuamos informando y les contamos ahora que el presidente de la República, Rafael Correa, cumple su agenda de trabajo en Tena, provincia de Napo. En horas de la mañana recorrió el hospital de Tena, que en julio de este año estará terminado, y el parque urbano Tena, cuya construcción inició hace menos de un mes. Juan Sarmiento nos preparó un reporte.
Tras un recorrido realizado por las diferentes áreas del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena en Napo, el presidente de la República, Rafael Correa, pidió disculpas por el retraso que presenta la obra, cuya repotenciación arrancó en noviembre de 2011. Entonces aquí se cometieron grandes errores. Me dicen que los estudios estuvieron mal hechos. Bueno, puede hacer mal los estudios del Ministerio de Salud, pero el contratista debe darse cuenta porque los estudios están mal hechos. Y los aceptaban así por tener el contrato y sabían que después todo podían arreglar. Aquí tuvimos que terminar unilateralmente el contrato, creo que ha habido 2 o 3 recontrataciones. Una vez terminada la repotenciación, esta casa de salud contará con 19 cubículos de neonatología, 3 áreas de cuidados intensivos, laboratorios para pruebas especializadas, 4 quirófanos, sala de emergencias totalmente equipada y 109 camas para hospitalización. El monto de inversión es de $19.7 millones. Terminaremos con un hospital que su infraestructura cumpla con todos los estándares internacionales. El presidente de la República, Rafael Correa, felicitó a médicos y trabajadores del hospital, ya que a pesar de los problemas presentados durante la repotenciación, esta casa de salud alcanzó una acreditación internacional nivel oro. Felicitar a nuestros profesionales de salud, felicitar a todo el personal del Hospital del Tena, porque en condiciones muy adversas han hecho maravillas. El jefe de Estado también constató en la mañana de este martes la construcción del Parque Urbano Tena, una obra que registra el 5% de avance y cuyo plazo para la terminación es el mes de agosto del presente año. El monto de inversión es de $7.4 millones. Ya se empezó a construir, está financiado, está diseñado, está planificado y en agosto nuestra querida Tena tendrá su nuevo parque urbano. La agenda del primer mandatario en la capital provincial de Napo avanza hasta pasado las 18 horas de este día. Tiene previsto realizar un recorrido por la construcción de la fase 1A de la Universidad Regional Amazónica Iquiam, donde se reunirá su gabinete de conocimiento y talento humano. En Napo, Juan Sarmiento, Ecuador TV. Y ahora les contamos que a las 12 horas con 50 minutos del día de hoy se registró un fuerte sismo de magnitud 6.1. El epicentro se localizó aproximadamente a 65 kilómetros al oriente de la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza, a una profundidad de 16 kilómetros, según lo informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, tuvimos un sismo que ocurrió a las 12 horas 50, que fue localizado al este de la ciudad del Puyo, más o menos como a 70 kilómetros al este y a una profundidad de unos 16 kilómetros. La magnitud que tuvo este sismo es de 6.1 grados. Principalmente fue sentido en el sector justamente donde fue el sismo, es una zona deshabitada, está en la selva, entonces es poco probable que ahí haya problemas con la población porque casi no vive nadie en ese sector. Estamos monitoreando a ver si no hay más réplicas. Después del sismo principal hubo unas 4 pequeñas réplicas y estamos revisando si es que ese proceso continúa y si es que hay más réplicas luego de ese evento. Y según cifras oficiales, el desempleo en el Ecuador evidencia la reducción más importante en los últimos 5 años. Según el ministro coordinador de Política Económica, Diego Martínez, el país experimenta una evidente recuperación económica. Que la economía ecuatoriana está en una etapa no solo de recuperación, sino entrando ya en una etapa de crecimiento. A marzo del 2017, el desempleo se ubica en el 4.4%. Comparado con el mismo periodo del año anterior, existe una disminución del 1.3%, pues en el 2016 se ubicó en el 5.7%. Es decir, la cantidad de empleo que está generando la economía ha aumentado de forma estadísticamente significativa. Prueba de aquello, según el director del Instituto de Estadísticas y Censos, es el número de ciudadanos que han salido del desempleo. Esto en términos absolutos significa aproximadamente 94.000 personas que han salido del desempleo en el último año. El ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta, señaló como un elemento más de la recuperación económica el fortalecimiento de las fuentes de empleo en varios sectores productivos del país. Generando nuevas fuentes de empleo, pero sobre todo con la normativa adecuada, cuidando el empleo que ya existe. Insisto, tenemos la reducción al 4.4%, la tasa de desempleo, la tasa de desempleo más baja y la reducción más baja en los últimos 5 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Con esto, dicen las autoridades, se cumple uno de los objetivos al final de esta administración, que fue el dejar la economía estabilizada. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
Y Cuenca inauguró un sistema informático que permitirá a los propietarios de vehículos realizar la matriculación a través de Internet. Con esta modalidad se afirma simplificar más del 80% de los trámites en los centros de atención. Desde la empresa de movilidad se asegura que este sistema informático reemplazará a las largas filas de usuarios en los centros de matriculación vehicular, que ya no será necesario acudir a las ventanillas con los documentos, sino que todo se realizará en línea a través de Internet. Esperamos que el 90% de las colas que se desarrollaban en los centros de matriculación se acaben con esto, y hoy ya lo podemos hacer desde las casas y oficinas. Pero se aclara que el sistema permite únicamente la renovación de la matrícula vehicular. ¿Y es posible también para cuando se necesiten traspasos vehiculares? Por el momento no, porque los traspasos vehiculares tienen una característica, hay una transferencia de dominio en la cual tiene que estar presente el nuevo propietario para registrar esa transferencia de dominio. Y que el sistema está dirigido solo para vehículos particulares. Con la satisfacción de haber recibido ya 1.580 solicitudes que han sido tramitadas de manera exitosa. Para renovar la matrícula de su vehículo en línea, usted debe ingresar a la página web www.emov.gov.es y completar 7 pasos. Al final, le llegará un correo electrónico con la información de dónde deberá retirar el documento habilitante. En Cuenca existe un parque automotor que bordea los 120.000 vehículos. El municipio local multa con $25 si no se cumple con el calendario establecido para la matriculación. Aparte de los impuestos al rodaje y de los establecidos por el Servicio de Rentas Internas, el usuario además debe pagar a la Prefectura de Azuay la tasa solidaria, que varía dependiendo del modelo y cilindraje del vehículo. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y mucha atención porque el ECU 911 informa que las vías Aloac Santo Domingo y Calacalí La Independencia se encuentran cerradas por causa de un derrumbe registrado en el kilómetro 71. Se solicita a la ciudadanía tomar rutas alternas como La Tacunga, La Maná, Quevedo, Santo Domingo, mientras se realicen las labores de limpieza de la carretera. Ya lo sabe, a tomar las debidas precauciones, amigos. Hacemos una segunda pausa, pero al volver tenemos más información. Monstruosas criaturas aladas con un pellejo invulnerable con escamas, zarpas con garras afiladas, bocas con colmillos gigantes. Algunos, como vampiros, matan de noche. Y su arma más grande y terrible es el fuego. Nat Geo nos trae Dragones, Furia y Fuego. Hoy, 20 horas. El ferrocarril es considerado un hito histórico en la historia del Ecuador. Con su construcción fue llevando vida y progreso a todos los pueblos que tocaba, logrando la tan anhelada integración entre la costa y la sierra. Fue el progreso de la nación completa, Ecuador. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30. Llega la revista Barcelona Oficial en su 8ª edición. El ídolo levantó con goles. Diego Forlán, el invitado estrella de la Noche Amarilla 2017. Las 4 primeras fechas del Campeonato Nacional de Fútbol. Análisis de la pretemporada y participación en la Florida Cup. La historia canaria y el Pavo Noriega. Entrevista a Jefferson Mena y Javier Arriaga. Figuras del ídolo. Gratis, tu póster de Forlán y la Noche Torera. Ya en circulación. Busca los códigos QR y accede a las entrevistas completas en nuestro canal de YouTube. Síguenos en redes sociales. @revista BSC.
Continuamos informando y en Guayaquil fue presentado el informe Summa Causai o del Buen Vivir LGBTI 2016. Este recoge los logros alcanzados por dicha población en materia de justicia y derechos humanos. Dayan Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, destacó las políticas inclusivas implementadas en los últimos años que han sido reconocidas a nivel internacional. El reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los avances que tenemos en derechos LGBTI, que lo hizo el año pasado, la materialización del género en el documento de identidad el año pasado, que lo hicimos en agosto. Tenemos también el pronunciamiento de la Asamblea Nacional para declarar el 27 de noviembre como Día Nacional de la Diversidad Sexogenérica, eso pasó el año pasado, protocolo de poblaciones LGBTI para privados de la libertad por parte del Ministerio de Justicia. En el ámbito internacional, 39 personas fueron arrestadas en un operativo internacional contra una gran red de pornografía infantil que funcionaba mediante la aplicación de mensajes WhatsApp. La policía dijo que la banda tenía 96 grupos de chat con más de 135 usuarios en 18 países de Europa, Centroamérica y Sudamérica. 17 de los detenidos estaban en España, 6 en Colombia y 4 en Italia. También hubo otras detenciones en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Ecuador. Los agentes incautaron más de 360.000 archivos con imágenes de niños entre 0 y 8 años de edad. Y el embajador de Corea del Norte ante las Naciones Unidas, Kim In-ryong, afirmó que la advertencia de Estados Unidos crea una situación peligrosa en la que una guerra termonuclear puede estallar en cualquier momento si Washington opta por una acción militar, como lo manifestó el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. El régimen de Pyongyang indicó que están preparados para reaccionar a cualquier tipo de conflicto. Y un hombre que mató a una persona de 74 años en Ohio, Estados Unidos, y luego colgó el video en Facebook, fue encontrado muerto tras una persecución policial en Pensilvania. Las autoridades informaron que Steve Stevens fue localizado por los agentes y tras verse acorralado se suicidó de varios disparos con una arma de fuego que traía consigo. Y ahora les contamos que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, convoca a elecciones adelantadas, mientras que en la India estirpan una piedra de 1.4 kilogramos de la vejiga urinaria de un hombre. Más noticias en el siguiente resumen. La primera ministra británica Theresa May solicitó al Parlamento la convocatoria de elecciones generales anticipadas el próximo 8 de junio para afrontar con más fuerza las negociaciones de salida de la Unión Europea, que se iniciaron el 29 de marzo. Si la Cámara de los Comunes aprueba este pedido, se adelantarían las elecciones que estaban previstas para el año 2020. La policía de Francia frustró un ataque terrorista este martes a pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El operativo se realizó en la ciudad de Marsella y se detuvo a 2 sospechosos de planear una acción violenta el día de los comicios. El presidente François Hollande felicitó a la policía por su trabajo. Al menos 26 personas fallecieron cuando el autobús en el que viajaban se quedó sin frenos y cayó a una quebrada de 30 metros. Es considerado uno de los peores accidentes en esta nación asiática en los últimos años. El resto de los más de 50 pasajeros que iban a bordo fueron rescatados. Muchos de ellos están en estado crítico. En la India, los médicos estirpan una piedra de 1.4 kilogramos de la vejiga de un hombre de 49 años que ingresó a un hospital tras un fuerte dolor en el abdomen. La piedra midió 11.5 centímetros por 17 centímetros y es la segunda más grande encontrada al interior de un cuerpo humano. El primer lugar en el libro de los récords Guinness pesa 1.9 kilos y fue retirada de un paciente en Brasil. La NASA ofreció por primera vez un video en primer plano de alta calidad y de 360 grados del lanzamiento de un cohete no tripulado que lleva suministros para la Estación Espacial Internacional. Las imágenes muestran todos los ángulos desde la base de Cabo Cañaveral de la Florida. Fanny Lara, Ecuador TV.
Y ahora les contamos, amigos televidentes, que el inicio de la fase de inscripción para acceder al sistema educativo fiscal en la Sierra y Amazonía se ajusta a beneficio de la ciudadanía. Conozca los detalles a continuación. Los detalles que deben ser ajustados en el régimen Costa para iniciar las clases conforme lo planificado el próximo 24 de abril tienen que ver con las obras de remediación por los efectos del terremoto en menor medida a esta fecha y por el fuerte invierno en última instancia. En este momento, con un nivel de afectación alto, tenemos 5 instituciones educativas exclusivamente en zona 4, exclusivamente en Manabí. En total, en el régimen Costa ingresarán a clases 2.062.000 estudiantes en este año. Pero este año tenemos 12% más de inscritos que el año anterior. Es un buen dato. La fecha no se posterga ni cambia a nivel nacional. Pero adicionalmente, desde este lunes y hasta el 17 de junio, estará vigente la fase de inscripción para acceder al sistema público de educación en el régimen Sierra y Amazonía. Exclusivamente para quienes ingresan por primera vez. Si sus hijos ya están en el sistema educativo fiscal, ya están cursando en alguno de los años, no se deben inscribir. La inscripción, la matrícula es automática. Pero si su representado ingresa por primera vez al sistema educativo fiscal, debe hacerlo registrándolo en la página web www.juntos.educacion.gov.es. Cualquier día, cualquier horario, incluido fines de semana. Si los padres de familia requieren ayuda, pueden acudir a los infocentros o distritos zonales. Sí, es fácil hacerlo, porque hay un video instructivo también. Wilson acudió a esta escuela, a un distrito zonal. Me han informado que necesito solo la cédula, la planilla de luz y prácticamente el sistema hace el resto. Los cupos especiales serán atendidos entre el 5 y el 17 de junio. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en el siguiente informe queremos invitarlos, amigos televidentes, a conocer más acerca de una rara enfermedad. Se trata de la hemofilia. Esta es una enfermedad genética, hereditaria y recesiva y consiste en que la sangre no tiene suficientes y específicos factores de coagulación, lo que produce en la persona que la padece sangrados espontáneos y durante un tiempo más prolongado. Eddie tiene 26 años. A los 9 meses de vida fue diagnosticado con hemofilia. Indica que este padecimiento tiene estas señales de su presencia en una persona. Generalmente la hemofilia hay severa, moderada y grave. Empiezan a tener moretones, sangrados en la nariz. El paciente hemofílico severo tiene sangrados espontáneos. Entonces no necesita necesariamente de un traumatismo, de un corte para presentar una hemorragia. El tratamiento para los pacientes hemofílicos debe ser continuo. La medicación es cara y no se le encuentra en la red de farmacias del país. Como en mi condición yo tendría que tener unos 80.000, 70.000 dólares anuales solo para tratarme, sin contar que tenga alguna emergencia en el año. La atención integral que organiza el Programa Nacional de Sangre y Hemofilia es detectar desde niños y promover en la atención integral el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Según el Ministerio de Salud, en el marco de la política pública de apoyo a este grupo de pacientes en los últimos 3 años, se ha invertido más de 21 millones de dólares para la provisión de medicamentos antihemofílicos. Los medicamentos son gratuitos para los pacientes. El verles hoy aquí a ustedes, el escuchar una historia de un hombre joven, productivo, que va a poder trabajar y que va a poder cumplir sus sueños y que de alguna manera algo de lo que nosotros hemos hecho aquí va a aportar para esos sueños, realmente es el sueño de cualquier servidor público y creo que es el sueño de cualquier ser humano. Todos los pacientes hemofílicos tienen el medicamento a disposición en los centros del Estado y ahora también ya en el IES. La hemofilia tiene varios tipos que van desde el déficit del factor 8, carencia del factor 9, hasta la deficiencia o ausencia de funciones fisiológicas del factor von Willebrand. Amigas y amigos, así despedimos esta emisión informativa de Noticias 7 y no podemos hacerlo sin antes desearles que tengan una excelente tarde. Feliz martes para todos.